Primero que todo, hagamos un recorderis, un repaso rápido de lo que vimos la clase anterior y recordemos que la clase anterior hablábamos de los famosos movimientos armónicos simples. Decíamos que un movimiento armónico simple era sencillamente un movimiento, ¿sí?, que empezaba a volverse repetitivo. Ese movimiento que se empezaba a volver repetitivo siempre tenía el mismo tiempo en repetirse. Por eso se llamaba un sistema periódico, ¿listo? O un movimiento armónico simple, ¿listo? Ese sistema se representaba matemáticamente, o ustedes van a encontrar que matemáticamente se va a representar con una función que tiene esta forma, ¿listo? Esto se conoce con el nombre de función sinusoidal, ¿sí? Estas funciones sinusoidales pues tienen la característica de que representan a través del tiempo siempre el mismo valor, ¿listo? Eso es lo que se llama un periodo. Nosotros vimos que uno de los movimientos periódicos, y lo simulamos a través de un programita, voy a abrir el programita, especificábamos que ese movimiento armónico simple se podía representar a través de un péndulo. Si yo quiero simular un péndulo así rápidamente, es simplemente coger una masita y a esa masita colocarle una cuerda y ponerla a oscilar. Antes de arrancar esta simulación, obvio que esta vaina va a empezar a oscilar. Yo puedo calcular ese periodo. ¿De qué depende ese periodo? Del largo de la cuerda y la Muy acción bien, gravitacional. muy bien, señorita. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho, recordemos, que para el caso de un péndulo simple, el periodo era calculado a través de la ecuación 2pi por la raíz de L sobre G, donde L era el largo de la cuerda y G pues la gravedad terrestre. Entonces, en el caso, por ejemplo, de este sistema que acabo de inventarme, si le doy propiedades, aquí yo tendría un largo de 3.2. Coloquémosle un largo, por ejemplo, de 4 metros. ¿Sí? Con estos 4 metros me tocaría coger en la ecuación, multiplicar 2 por pi, sacarle la raíz a este largo, que es 4, pero antes de sacarle la raíz tengo que dividirlo entre 9.8, que es la gravedad, y esa división le saco una raíz, la multiplico por 2, la multiplico por pi, y automáticamente yo tendría el periodo de ese péndulo. ¿Listo? Cuando yo les digo a ustedes que esto depende de una función matemática sinusoidal, el programa de simulación me puede medir a mí, por ejemplo, las posiciones de X, que sería en este caso cómo oscila este péndulo de derecha a izquierda. Pero también podría medir las oscilaciones de arriba a abajo, sino que serían muy pequeñitas en este caso, porque la altura respecto al original, que sería más o menos acá, miren que sube un poquitico, pero igual ese poquitico que sube vuelve a recuperarse cuando baja, vuelve a ganarse cuando sube y empieza a tener una oscilación, pero en el caso de la posición en Y. Para que sea más notoria, yo voy a tomar la posición en X, ¿sí? Y también voy a empezar a medir, por ejemplo, velocidades. Si yo mido la velocidad de esta gráfica, también me voy a dar cuenta que las velocidades van a cambiar. Les hago una pregunta, muchachos. ¿Dónde ustedes consideran que la velocidad es máxima? O bueno, se les pregunto al revés, ¿dónde la velocidad va a ser mínima? O sea, va a ser cero. O que la menor, profe, y la máxima sería en la cúspide, hasta lo que más alto puede llegar. No, al revés, chinito. En Mundo Aventura hay un Sky Coaster, creo que es que se llama, ya no me acuerdo el nombre de ese aparato, pero es que lo amarran a uno y lo botan a uno en un péndulo, ¿sí? Uno cuando está en la parte de arriba, uno está quieto, ¿sí? Está con una velocidad cero. Pero en el momento de que a uno lo desprenden, la velocidad máxima va a pasar por el punto de equilibrio, o sea, por donde uno debería estar totalmente abajo, ¿sí? Esa sería la velocidad máxima. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en esta simulación, arranquémosla, y esperemos que tenga pues ciertas oscilaciones, puede ser por ejemplo ahí, y vamos a analizarlo. Miren, esto es una función sinusoidal, ¿listo? Sino que esto ya no es una función como la que yo les pinté acá en el tablero, sino es una función que se parece más a una gráfica llamada coseno. ¿Listo? Pero cualquiera de las dos, cuando ustedes vean las situaciones matemáticas, se van a dar cuenta de que eh, ambas me pueden representar un movimiento armónico simple. Miren las posiciones. Es obvio, aquí voy a considerar que el equilibrio es cero, o sea, este vendría a ser
mi punto de partida, mírenlo acá, más o menos, ¿sí? Ese sería como el punto de equilibrio, como si yo trazara acá una raya. Y en el momento que arranca, pues es obvio que va a tener una amplitud negativa, porque está hacia la izquierda, pero pasa de negativo a cero, luego a positivo, luego a cero, luego a negativo, y así sucesivamente cumpliendo los ciclos. Pero mire con lo que pasa con la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad en este momento? La gráfica me está diciendo que es cero la velocidad, pero cuando está en el punto de equilibrio, que sería en este caso como por acá más o menos, tiene, miren el puntico, ahí se nota, tendría la velocidad máxima. Y luego, ¿qué pasa con esa velocidad? Empieza a disminuir hasta que vuelve a ser cero en el punto máximo de altura, ¿sí? Y después de eso, pues va para el otro lado, que sería en este caso una velocidad negativa, y así sucesivamente empieza con ese recorrido este movimiento armónico simple. Esto, muchachos, que acabamos de describir, no solamente es para el caso de movimientos pendulares. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, existen unos sistemas, voy a construir un piso, que se llama el sistema masa-resorte. A este piso le voy a quitar la fricción, como para que no raspe la caja que yo voy a colocar ahí encima con el piso. Voy a colocar una cajita, voy a colocarla acá, pero también la voy a anclar porque no me interesa que se mueva. Y de esta cajita voy a amarrar otra caja, pero a un resorte. Voy a suponer, voy a colocarle también fricción cero y voy a quitarle la masa de 360 gramos que había y le voy a colocar 1 kilo. Y a esto le voy a colocar un resorte, ¿correcto? Es obvio que este resorte, si yo llego a estirar esta cajita, por la acción del resorte va a tender a comprimirse y luego al comprimirse estirarse y debería ser también un movimiento armónico simple. Este sería otro movimiento armónico simple que se llama el sistema masa-resorte. Pongámoslo auxiliar, mírenlo ahí, ¿sí? Y si ustedes miden el tiempo, tiene la misma forma de un péndulo simple, pero en este caso no dado por el largo y la gravedad, sino por el resorte y la masa. Miremos, detengamos la simulación un momentico y midamos en este caso la posición, pero también de X, ya que va de derecha a izquierda, ¿sí? Voy a colocarla como así para que se vea un poquito más. Y también voy a medir de este bloque la velocidad, también la velocidad de X. Y miren cómo se comportaría, en este caso, la gráfica. Listo, detengámoslo por ahí. Y ustedes se van a dar cuenta, o se están dando cuenta, que es el mismo sistema que teníamos con un movimiento pendular, ¿sí? Entonces, miren muchachos que aquí ya tendrían otro modelo de un movimiento armónico simple, que en este caso sería un sistema masa-resorte. Cuando ustedes lleguen a grado 11, van a ver las ecuaciones y van a entender con trigonometría mejor cómo se comportan estas formas. Una de las cosas que vamos a ver hoy es que en los sistemas de movimientos armónicos simples existen dos tipos de movimientos. Uno que se llama un movimiento amortiguado y un sistema sobreamortiguado que tiene que ver con un concepto que se llama resonancia. ¿Listo? Entonces vamos a entender primero el amortiguado. ¿Ustedes a qué les suena la palabra amortiguado? Viene como del término amortiguador. ¿Alguien me puede decir qué es un amortiguador? Lo que yo entiendo por amortiguador es que es algo que hace que no se dañe otra cosa, ¿no? Por ejemplo, de un carro. Sí, Es algo que protege los mecanismos. muy bien, muy bien. Eso es sencillamente un amortiguador que coge una fuerza, por ejemplo, o una gran amplitud y empieza a reducirle esa amplitud hasta que sencillamente desaparece. Por ejemplo, en el amortiguador de un carro, lo que decía la señorita Valeria está bien. Resulta que ustedes cogen un hueco. ¿Y qué es un hueco? Algo
que coge las llantas y las lanza con amplitud hacia arriba o hacia abajo, principalmente hacia abajo, y luego cuando sale, pues hacia arriba. Y eso genera como si fuera una onda, ¿sí? O un movimiento armónico simple. Pero resulta que un amortiguador no puede ser un movimiento armónico simple porque sería muy fastidioso, porque estaría el carro, tan pronto coge el hueco, vibrando hacia arriba y hacia abajo para siempre. Pero resulta que el sistema de amortiguamiento permite de que esa amplitud, cuando coge, por ejemplo, un hueco, mueva el carro hacia arriba, pero empiece con suavidad a reducirle las amplitudes hasta que quede otra vez estático. Eso es un sistema amortiguado. Gráficamente, un sistema amortiguado vendría a ser algo así. Algo que empieza con mucha amplitud y empieza esa amplitud a desaparecerse hasta que se elimina. Eso es un sistema amortiguado. ¿Cómo sería, por ejemplo, en un sistema masa-resorte? Si ustedes se acuerdan, en este mecanismo que yo construí, le había quitado el rozamiento. Pero coloquémosle el rozamiento. Coloquémosle un rozamiento, por ejemplo, de 0.3 y uno cinético de 0.3. Usted dirá, profe, ¿y esa vaina con qué se come? Por el momento, usted sabe que el rozamiento existe porque cuando usted se cae se raspa. ¿Sí o no? Ese es el rozamiento, es como diciéndolo de otra manera, la rugosidad o lo rasposo que tienen unas superficies. Eso me permite a mí, por ejemplo, frenarme. Cuando usted se cae, por ejemplo, en una superficie jabonosa, cuando a veces uno juega con plástico y agua, pues el rozamiento es muy pequeñito y usted se echa de plancha y usted no lo detiene nadie. En el caso, por ejemplo, de hacer eso mismo en un pavimento, pues es normal que el pavimento tiene más resistencia y esa resistencia o fuerza de rozamiento hace que usted empiece a disminuir, en este caso, su movimiento. Entonces, ojo, ¿cómo sería? Y no, yo creo que yo estoy haciendo aquí las cosas mal, porque un rozamiento de 0.3 es mucho, sino como 0.1. Para que ustedes entiendan más o menos qué es 0.1 de rozamiento, eso vendría a ser más o menos como un metal friccionando con otro metal bajo una superficie de aceite. ¿Sí? Ese sería más o menos un rozamiento así. ¿Qué debo esperar? Que el rozamiento me vaya a frenar o mejor, a amortiguar este sistema armónico simple. Miremos a ver. Aquí veo que empieza con mucha amplitud, pero si ustedes se fijan, el rozamiento está haciendo que automáticamente el desplazamiento disminuya. Miren esta gráfica de acá y coloquémoslo acá. Mírenla ahí, muchachos. Ese sería un movimiento amortiguado, ¿listo? Para un sistema masa-resorte. Me gustaría escuchar a alguno de ustedes. ¿Cómo sería un movimiento amortiguado en el péndulo? Profe, pues sin fricción con el aire, yo supongo que no sería. Repetir? Muy bien, mi hermano, muy bien, señor Juan Felipe. Sí es un movimiento que es periódico sin la presencia del rozamiento del aire. Pero como el aire algo hace, por eso es que ustedes pueden coger ahorita, peguen una pita del techo, amárrenle cualquier masa y pónganlo a oscilar. Y se van a dar cuenta que listo, puede demorar mucho porque es que el aire no es que frene demasiado y más si estamos dentro de una superficie, perdón, dentro de un cuarto. Pero ese viento, o sea, la fricción que hace el viento con ese movimiento pendular va a hacer que de alguna forma empiece a detenerse. Y por eso es que un movimiento pendular tarde o temprano vuelve a su estado de equilibrio. Ese sería un movimiento amortiguado. ¿Listo? Pero para un movimiento sobreamortiguado, recordemos que ahora yo tengo un concepto que se llama resonancia. Para entender la resonancia, nosotros tenemos que comprender un concepto que se llama la frecuencia natural de oscilación. Esta frecuencia natural de oscilación, pues como el nombre lo dice, es una frecuencia propia que tienen todos los cuerpos. Pilas, muchachos, con ese concepto. ¿Qué significa que todos los cuerpos tienen una frecuencia natural? En el caso, por ejemplo, de la construcción del péndulo que nosotros hicimos, este de acá, la frecuencia natural es esta. ¿Sí? Me tocaría hacer el cálculo con el periodo y sabiendo cuál es el periodo puedo conocer cuántas veces oscila eso en un segundo. Y en el caso, por ejemplo, del sistema masa-resorte, esta sería la frecuencia natural de oscilación de ese sistema. En el caso, por ejemplo, de nuestro cuerpo va a tener una frecuencia natural de oscilación propia.
Usted dirá, profe, ¿y cuál es la frecuencia natural de oscilación de nuestro cuerpo? Pues solamente haga un ejercicio. Coja su barriga y dese unas palmaditas. Ese sonido es propio de mi barriga, ¿sí? Estoy seguro que si ustedes hacen lo mismo, ustedes que pueden ser más flaquitos o más chiquitos que yo, van a obtener un sonido muy distinto. Esa sería la frecuencia natural de su cuerpo. Y esa frecuencia natural de oscilación también es la que me permite a mí identificar la voz. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que les está hablando el profesor Gerson Hincapié porque me han visto, me han escuchado físicamente, ya me han visto también en clases virtuales, y ustedes han percibido que mi voz es característica por mi anatomía. ¿Cuál es mi anatomía? Mis dientes, mi boca, mi laringe, mi capacidad torácica, ¿sí? Mis cachetes, ¿sí? La mandíbula, todo eso hace que tenga yo una frecuencia natural de oscilación, muy diferente a la que tienen ustedes porque ustedes pueden tener o dientes ligeramente más chiquitos o más grandes, van a tener una lengua diferente a la mía, van a tener una capacidad torácica distinta y eso hace que existan frecuencias naturales que dependen obligatoriamente del físico. ¿Correcto? Y ese físico puede ser, por ejemplo, en el caso de un péndulo, pues el largo de la cuerda y la masa. En el caso de un sistema masa-resorte, pues va a depender obligatoriamente de cuánta masa estoy colocando y de cuánta fuerza tiene un resorte. Pero existen sistemas más complejos, como por ejemplo un edificio. Un edificio va a tener una frecuencia natural de oscilación acorde a su estructura. Es normal que los rascacielos, los edificios que tienen cientos de pisos, con el viento van a empezar a tener un meneo. ¿Listo? Ese meneo que tienen los edificios o ese vaivén que tienen los edificios depende obligatoriamente de su estructura. Y ahí es donde entra el problema de no tener en cuenta la resonancia. Existe en la historia de Estados Unidos, en Tacoma principalmente, un puente que es famoso, que se llama el puente de Tacoma, y es famoso porque se cayó. Y uno dice, ¿pero por qué se cayó? Pues resulta que los ingenieros que lo construyeron no tuvieron en cuenta que ese puente de Tacoma podría entrar en resonancia o en sobreamortiguamiento. Se los voy a pintar y sigo con el cuento. Un sistema sobreamortiguado es que empieza con muy poquita amplitud, pero resulta que en la siguiente ya gana amplitud y en la siguiente gana muchísima amplitud y va a llegar el punto donde esa amplitud se vuelve loca y se vuelve máxima. Eso ocurre, por ejemplo, en los parques de donde hay columpios, donde usted se tiene que columpiar solo. ¿Sí? A ver, le hago una pregunta a alguno de ustedes. Ustedes, si van solos y no hay quien le empuje el columpio, ¿cómo hacen para columpiarse? Con el impulso de los pies Sí, pero tú mueves y los de pies las a, piernas. sí, tú mueves los pies a cualquier ritmo, No, al mismo, o sea, los dos pies al mismo ritmo. al mismo ritmo, pero del movimiento que tú tienes. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a lanzar Ajá. los pies hacia abajo, lo hacen en el momento que están en dónde? En el punto más alto, ¿sí o no? Y esperan a que el péndulo, que es un periodo, llegue hasta la otra esquina para lanzar de nuevo los pies hacia abajo y luego que lleguen otra vez hasta la parte más alta y lanzan los pies hacia abajo y luego cuando lleguen a la otra parte más alta y lanzan los pies hacia abajo y ustedes empiezan a columpiarse, pero sus pies tienen que ir al ritmo de la frecuencia natural de oscilación del péndulo en el que ustedes están columpiando. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando ustedes están empujando a una persona en el columpio. Usted al principio le da una pequeña amplitud con un empujón. Y usted no puede seguir empujándola, ¿sí? Usted tiene que esperar que esa persona vaya y regrese de nuevo hasta donde usted pueda volverla a empujar. Ahí es donde usted le vuelve a dar otra fuercita para que tenga más amplitud. Y luego cuando regrese le puede dar otro empujón y así hasta que gane grandes amplitudes. Ese sería un sistema resonante o sobreamortiguado. Ustedes dicen, profe, ¿y eso en la naturaleza existe? Claro que existe. Solamente pónganse en el siguiente ejemplo. Cuando ustedes van a una fiesta y colocan ciertos ritmos musicales, usted siente que el estómago se le mueve.
¿Y por qué se le mueve? Porque acabamos de decirlo, su estómago, su estructura, en este caso estomacal, tiene una frecuencia natural propia de la estructura. Pero resulta que hay ritmos musicales, hay un instrumento, por ejemplo, un bajo o una batería, que produce una frecuencia muy parecida a la de su estómago. Y resulta que para esos ritmos su estómago empieza a resonar. Recibe una frecuencia externa y esa frecuencia externa coincide con la frecuencia natural de oscilación de su estómago y su estómago empieza a moverse solito. Eso se llama resonancia o movimientos sobreamortiguados. ¿Listo, muchachos? Volviendo al cuento, resulta que los ingenieros de Tacoma construyeron el puente y no se dieron cuenta de cuál era su frecuencia natural de oscilación. Y tan de malas que la frecuencia natural de oscilación de ese puente al construirlo coincidía con los vientos y las condiciones atmosféricas del entorno del puente. Y llegó un punto donde los vientos columpiaron tanto el puente que sencillamente llegaron a unas amplitudes donde los materiales no resistieron más y sencillamente colapsaron. Entonces, una tareita, muchachos, que les voy a dejar es de que busquen en internet la caída del puente de Tacoma. Ese Tacoma se escribe tal cual, ¿sí? Tacoma, ¿sí? Y esa caída del puente del Tacoma, mírenlo, y se van a dar cuenta que ese puente no es que se haya caído tan pronto lo construyeron. Fue un día que preciso entró en resonancia. Y ese día que entró en resonancia, los materiales no resistieron y se cayó. Eso es un sistema sobreamortiguado. Miren otro ejemplo, muchachos, y tal vez ustedes lo han experimentado. Ustedes que viven en Fontibón, de pronto a alguno de ustedes le ha pasado que los aviones cuando bajan pasan muy bajito, alcanzan a generar unas ondas que les mueven a ustedes las ventanas. Usted coja las ventanas de su casa o de su apartamento, donde vivan, y des en cuenta que si las ventanas son de diferente estructura, suenan distinto. Ahorita cuando acabemos la clase, vayan y golpeen la ventana más grandotota. Claro, un golpecito chiquito, ¿no? No vayan a romper el vidrio. Y se van a dar cuenta que suena muy diferente a, por ejemplo, las ventanas pequeñas, como por ejemplo las que tienen los baños. Y se van a dar cuenta que esa es una frecuencia natural de oscilación propia ¿de quién? De la estructura, del grosor del vidrio, de los tornillos, de cómo está anclada, ¿sí? De pronto si tiene un vidrio roto ya va a sonar distinto. Pero esa frecuencia natural de oscilación, si coincide con un avión que va pasando, esa frecuencia le puede llegar a esa ventana y la va a poner a oscilar. ¿Listo? O la va a empezar a hacer resonar. O diciéndolo de otra manera, puede llegar el caso donde si el avión produce ese sonido con mucha intensidad y coincide con esa ventana, puede reventar la ventana, puede romper ese vidrio. Y eso era lo que pasaba, por ejemplo, en los habitantes de Fontibón que viven ahí cerca de Catam, antes de construir esos jarillones, esas montañas de tierra que construyeron ahí en el aeropuerto. Recuerdo que hace unos años, unas décadas, esos no existían. Uno podía pasar ahí por toda la de Catam, por el Polideportivo de Atahualpa, que no existía, pero ahí habían parques y uno veía cómo aterrizaban y despegaban los aviones. Ahorita ya no los podemos ver. Claro, no falta el conspiranoico que diga, es que colocaron eso para que no se den cuenta qué es lo que está ocurriendo al otro lado. Eso lo colocaron precisamente para evitar de que todas las ventanas de los vecinos de un aeropuerto, como por ejemplo el aeropuerto militar, se reventaran cuando despegara un avión. Entonces, ese sería más o menos el cuento. Pero ojo, no confundan resonancia con cualquier onda, muchachos. Tiene que ser igual a la frecuencia natural de oscilación. Si no es igual a la frecuencia natural de oscilación, puede uno transmitir una onda, ¿sí? Un impulso, una perturbación. Pero para que sea resonancia, tiene que cada vez aumentar la amplitud. ¿Listo? Ojo con eso. Hay cantantes que rompen copas, creo que son la soprano, creo que son llamadas así, que pueden llegar a un punto de que su voz iguala la frecuencia de una copa de cristal. Entonces, coja una copa de cristal y péguele con una cucharita y se va a dar cuenta que produce un sonido característico de esa copa, diferente a si está llena o está vacía, ¿sí? Suena distinto, o sea, cambia uno su frecuencia natural de oscilación. Y esas copas pueden tener una frecuencia muy parecida a la que canta esta soprano.
Y esa soprano genera esa frecuencia y puede llegar a un punto donde explota la copa, estalla la copa por culpa de la resonancia. Empiezan las oscilaciones a mover el cristal y va a llegar a un punto donde el cristal ya no soporta las amplitudes y llegan a colapsar y a estallar. Eso se llama resonancia. ¿Listo, muchachos? Bueno, ¿saben en dónde también ocurre la resonancia y uno no se da cuenta? En las emisoras de radio. ¿Usted cómo sabe que su radio, o al revés, su radio cómo sabe qué emisora va a captar? Por culpa de la resonancia. Tiene adentro un circuito que se llama un circuito tanque y pasa una onda electromagnética de radio de la emisora que usted quiere. Pero resulta que en el aire hay un montononón de emisoras. Están todas las emisoras de AM, de FM, de celulares, de Wi-Fi, de Bluetooth. ¿Cómo sabe su radio cuál coger? Pues porque tiene un circuito resonante y ese circuito resonante solamente capta la señal a la cual está diseñado de manera natural. ¿Listo? Ese sería otro ejemplo de cuando yo aplico sistemas sobreamortiguados o el principio de la resonancia. Bueno, listo muchachos. Yo creo que vamos a dejar así por hoy.